Hoy vamos a detenernos en nuestro estudio en Romanos capítulo 6, versículos 21 al 23. Como introducción, déjeme contarle la historia de Ernest Shackleton. Dejó Inglaterra en el verano de 1914 junto a un grupo de 27 hombres. Ellos zarparon en un barco y planeaban desembarcar en la península antártica y cruzar la Antártida a pie. En enero de 1915, cuando la embarcación se situaba a 100 de millas náuticas de la Tierra, lugar donde planeaban comenzar la exploración a pie, el barco quedó atrapado en el hielo. La masa de hielo en la que el barco encalló comenzó a arrastrarlos cada vez más lejos de la costa. Shackleton y su tripulación terminaron viviendo en el barco por 8 meses. Finalmente, el hielo cedió, quebró la embarcación por la mitad y naufragaron. Ellos vivieron 5 meses en un bloque de hielo, utilizando lo que había quedado del barco y los alimentos que aún quedaban. En total, vivieron 1 año en el hielo, en condiciones inhumanas, mientras flotaban en su propia prisión de hielo. En la próxima primavera, cuando el hielo comenzó a derretirse alrededor, Shackleton y un grupo pequeño de sus hombres lograron zarpar en unos botes de rescate. Finalmente llegaron a las islas Georgia del Sur. Después de un par de meses, Shackleton fue nuevamente al témpano a donde se hallaba el resto de la tripulación y los rescató. Shackleton nunca logró su meta de cruzar la Antártida a pie. De hecho, él murió a la edad de 46 años en las islas Georgia del Sur. Un autor hizo 3 comparaciones entre el pedazo de hielo de Shackleton y el pecado. Este escritor dijo: «El pecado va a llevarte más lejos de lo que querías ir. El pecado va a mantenerte por más tiempo de lo que te querías quedar. Y el pecado te va a costar mucho más de lo que estabas dispuesto a pagar». Mientras Shackleton era un prisionero en esa isla de hielo, escribió las siguientes palabras: «El barco ya está por perecer, y lo que el hielo adquiere, se lo queda». ¡Qué declaración! Lo que el hielo adquiere, se lo queda. Y le pregunto, ¿y el pecado? ¿Sabe qué? Lo que el pecado adquiere, se lo queda. Aquí en Romanos vamos a ver algunos contrastes. Por ejemplo, esclavos del pecado o esclavos de Dios. Ese ha sido el mensaje de Romanos capítulo 6. Usted o es esclavo del pecado y si le pertenece al pecado va a serlo para siempre, o es esclavo de Dios y le pertenece a Él. Fíjese en Romanos capítulo 6, versículos 21 y 22. Por favor, lea la maravillosa palabra de Dios junto a mí. Romanos 6:21 dice en adelante: «¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna». A través de esta carta, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, ha estado contrastando distintas cosas. Él ha hablado de 2 caminos o 2 maneras, 2 evangelios, 2 Adanes, 2 amos, 2 esclavitudes y 2 reinos. Ahora vamos a ver algunos contrastes de beneficios y frutos. En los versículos 21 y 22 hay varios contrastes más. Pablo comienza hablando acerca de 2 tipos de beneficios o frutos. Esa es la palabra literal, el término que él usa en el versículo 21. Pero, ¿qué fruto, carpón, teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Luego vemos la misma palabra en el versículo 22. Dice: «Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto o carpón la santificación». Pablo contrasta 2 tipos de beneficios o frutos. Este es el fruto del pecado en el versículo 21 y el fruto de la salvación en el versículo 22. El fruto del pecado, nos dice Pablo, es la muerte, pero el fruto de la salvación es vida.
pero también hay contraste de conciencias. Pablo también menciona una palabra que no ha desaparecido de nuestra conciencia como cultura. En el versículo 21 encontramos la palabra avergonzarse, donde dice, de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Una vez más, se trata de un contraste implícito entre la conciencia del mundo, que no se avergüenza de su pecado, y la conciencia del creyente verdadero, que se avergüenza de su pecado. Una de las mayores evidencias de la verdadera conversión es que la persona deja de admirar el pecado y pasa a avergonzarse de él. Romanos capítulo 1 revela la degradación de una sociedad pervertida. Termina con la característica de una cultura sumergida completamente en el pecado. Esta es una sociedad que, por lo general, define al pecado y al pecador cuando aplaude el comportamiento desviado, cuando se jacta de la tolerancia hacia actos perversos, cuando justifica maldades o cuando promueve manifestaciones de orgullo gay, o cuando se jacta de las infidelidades, del egoísmo, de la brutalidad, cuando dice que la codicia es buena y el engaño aceptable, cuando promueve el materialismo como la nueva religión y hace de las posesiones dioses hechos de madera, de piedra, de plástico, de cromo y de metal. Pablo hace un resumen de una sociedad que es esclava del reino del pecado al describir allí en Romanos 1, versículo 32, donde dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. El mundo sabe que es culpable. Y Pablo hace referencia al conocimiento intuitivo que Dios da de lo bueno y de lo malo.